Hola, hola, Coca-Cola. Hola, hola, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a la sexta edición de The Tomorrow Show. ¿Sexta o la séptima? De la sexta, Sí, ya. sí, porque la última vez dije que era la Ah, ya. quinta, así que bueno, Pero definitivamente la nos sexta. desconcertamos porque nos estamos en VR. ¿O es un VR tan avanzado que parece real? No, pero acá lo que podrían hacer es ver este episodio en versión VR en Oculus TV, porque después lo vamos a subir en 360 a YouTube. Y aquellos que tienen Oculus, para que sepan, pueden ver episodios en 360 y en 180 grados en Oculus TV Ah, claro, exactamente. o en Oculus VR. Sí, eso es Sí. verdad. Y bueno, queríamos introducir este nuevo formato porque este nuevo formato es uno de los formatos que vamos a ocupar para nuestro curso que comienza en marzo de CX, Customer Experience, donde vamos a tener sesiones inmersivas, donde van a explorar con nosotros en ambientes reales cómo se hace Customer Experience en terreno. Exacto. Sí. Y si no lo han visto todavía, o sea, tenemos una pequeña historia en nuestro canal de Instagram de @automata, donde nosotros estamos mostrando una de las experiencias que hicimos hoy. Exacto. Así que estamos aquí jugando con nuestra cámara 360. Sí, Así que por eso nos ven así en dividido. Estamos viendo cómo jugar con la luz. sí. Pero eso. Así que bienvenido, Sebastián. Me encanta Eh, que nos dé permiso para el baño. sí. Ah, bueno, y tenemos nuevos personajes. Mira, eh, encontramos ovejas rosadas. Sí. Maravilloso. Sí, sí. ¿Sabes qué? Como que se me Estas olvidó. no dicen, estas no dicen va. ¿Qué dicen? Seth Godin. Seth Godin. Ah, Sí. sí. Seth Es el de Godin, la vaca morada. claro, Seth Godin Sí, siempre tiene como la típica metáfora de que en el fondo para diferenciarse entre un mundo de millones de vacas, sí, si ves una vaca púrpura te vas a dar cuenta. exacto. Nosotros somos la Una vaca vaca púrpura. rosada. Y se digamos la Una oveja oveja rosa. rosada. Y justo había dos, eran Sí, puras ovejas iguales y estaban estos dos esperándonos. sí. ¿Dónde Así que estamos? estamos actualmente en Temuco. Hoy Sí. vinimos a ver una amiga y ver una empresa de transporte y revisar Customer Experience de transporte. Pero el episodio de hoy no se trata de transporte, no se trata de 360. Andrés, introdúcenos al tema de hoy. ¿De qué vamos a hablar? Exacto. Una frase muy típica entre boomers y X es decirle a alguien que hace algo como inmaduro o algo que no le gusta, decirle, oye, que eres súper millennial, como si eso fuera algo joven o Sí. muy... Pero queremos darles una mala noticia. Los millennials ya son como viejitos, son como los nuevos boomers, en realidad, en Es estricto que, rigor. Los boomers sí que, no, ¿para qué decir? no, por eso, No lo saben exactamente. Y los X, yo no soy X, ¿no? Aquí no hay ningún X, somos todos... no, espérate. Vamos a hacer una diferencia. Evidentemente, todo este tema de las generaciones es un tema de marketing. Es Exacto, de hecho un lenguaje de marketing para poder totalmente. hacer una diferenciación, sobre todo como una generalización, porque no todos los millennials son iguales y no todos los millennials, un millennial de Sudamérica no es lo mismo que un millennial de Estados Unidos, Por ejemplo. especialmente por acceso a Internet, tecnología y todo eso. Pero sí podemos tener ciertas conversaciones respecto a las generaciones y en esta ocasión vamos a hablar de los alfas en particular. ¿Y por qué queremos hablar de los alfas? Porque los alfas se denominan, ¿Pero qué según estaba entre los millennials y los alfa? los centennials. Ya, lo que se llama la generación Z. No, pero los centennials ya no existen. Sí, ya no ¿Por qué? existe. Porque creen que son jóvenes. Creen que son jóvenes, Y los sí. centennials, el más viejo tiene 26 años. Exacto, sí. De hecho, tenemos Sí, un centennial por ahí que está, sí. y ya es viejito, Entonces, ya no eres joven. claro. Entonces, por ejemplo, todos los millennials que se sientan así como gente joven de 30, no, y ya Mm, van para los 40 y algo. Están los seniors, que son los que reniegan de ser millennials, como Andrés, que dicen, no, no, yo no puedo ser millennial, o sea, no soy millennial porque ¿qué es eso? ¿Cachai? Yo sí soy responsable y me gusta, onda, no tengo que ir todavía al sudeste asiático. Eh, y bueno, y así evoluciona. Pero en general, pensando ya como yéndonos corriendo un poco, millennials serían como nosotros, más o menos 45 años, ya, imagínate cuán viejos estamos. claro. Después estarían los De hecho, X, estirando el los hilito, senial, se supone que yo estaría en la generación X por el borde, por ya, eso que están los sería ser un senior. senial, los Claro. millennials, después están los centennial ahora ya van para los 30, y, y llegamos a la generación que queremos hablar hoy, Los alfa. los alfa. Y los alfa nacen en el 2010, o sea, básicamente es la generación que se establece del 2010 hasta la fecha. Entonces, el más adulto de los alfa ahora tendría 12 años, Claro, lo cual significa que en 6 años más va a estar en edad funcional, o sea, va a ser un adulto. claro. Y eso está re interesante. Y tiene teléfono hace hartos años ya, Y tiene teléfono porque hace le están hartos regalando años teléfono muy y temprano. influyen, Obvio.
influyen en muchísimas compras y si quieren preguntarse por qué influyen en las compras, quiero que recuerden cuando se estableció el tema de las etiquetas de nutricionales, cómo cambió la dieta y la muestra de la dieta fue impulsada por los niños que se negaban a comer cosas con sello. Exacto. Entonces, hay unas categorías que están súper afectadas por el tema de los alfas. Evidentemente, las categorías de consumo masivo son, o sea, como los niños, si no vas a pelear con los niños porque no quieren comer cierta cosa, entonces Ah, sí. influye en el supermercado y todo. Ahora, ¿cómo viene la mano? En este episodio lo que vamos a hablar es de los alfas desde el lado sociológico y desde el lado tecnológico y cómo nosotros proyectamos esto y por qué deberíamos estar pensando en los alfas. Aparte de que en 6 años más van a ser personas que van a estar integradas en el mundo laboral, eh, hay ciertas cosas de los alfas que los hacen súper distintos. Entonces, partamos que del 2010 al 2022, ¿qué ha pasado, Andrés? ¿Qué tendencias nuevas sociológicas tenemos que son las que, en las que los niños están creciendo? Las redes sociales, divertido. Redes O sociales, sea, las redes sociales es como for real. claro. O sea, porque en Los realidad niños las redes aparecen sociales, desde la ecografía. claro, porque el IRC, no sé, todas esas cosas muy antiguas que usábamos nosotros se considerarían redes sociales, pero este concepto como de las redes sociales muy efímeras, de cosas cortas que se comparten, etcétera, que vendrían de Twitter en Sí. adelante, Instagram, todas esas cosas son el fenómeno, El Internet, el 60% de la población mundial está en Internet. por ejemplo. Es una gran diferencia. Y de eso debe ser como el 60% más o menos, ahí tenemos la estadística de personas que están en redes sociales activamente. Claro. Y Tenemos gente que está usando gadgets, o sea, como claro, parte de la vida. O IoT y sea, todo. eh, Pero sociológicamente, como si nosotros lo pensamos, es primero, del 2010 al 2022, primavera egipcia. claro. Ahí como que empezó ese fenómeno. Revoluciones sociales, protestas masivas. Eso es Claro, algo que los niños ven y es parte del media, claro. ¿cachai? Del popular media, del media Claro, stream, claro, la ¿cachai? narrativa fue, podemos cambiar el mundo desde las redes sociales. Que fue Exacto. una narrativa que yo encontré medio peligrosa en su Sí, momento, porque era como, sí, vamos a redes sociales y cambiamos el mundo. exacto. Black Lives Matter, o sea, todo lo que es movimientos como de resurgimiento y protestas sin mayor estructura política. Eso es como Claro, algo interesante. sí, eso, El hecho de que sea, el hecho de que sea la protesta porque se puede protestar y sin agenda y sin organización. Entonces, esto es lo que vemos de las chaquetas amarillas en Francia, es de los movimientos sociales, bueno, el estallido social, o sea, estos niños van a haber crecido sabiendo que la autoridad es algo que se puede desafiar, exactamente. que eso es lo que tienen en común con las generaciones los 60, que es el movimiento de sociales. Y después vamos a ver que la generación de los 60 pasaron a ser los líderes de tecnología Claro, y pasan a ser la base sociológica de lo que es Silicon Valley y todo. Entonces, como, o sea, el claro, niño de las flores, o sea, sí, esa generación en particular, o claro, y si sea, pensamos, hay varias cosas, o sea, hay varios fenómenos que uno puede sí, empezar a mirar, ¿no es cierto?, en temas de arte y demás, que no hay que olvidar que los fenómenos son cíclicos, o sea, sí, la humanidad finalmente es súper cíclica respecto de. O sea, hay fenómenos con las artes, qué sé yo. O sea, de hecho, el mismo fenómeno de que las redes sociales no solo pueden cambiar como países y derrocar gobiernos y demás, es como también podemos revelarnos ante todo, por ejemplo, ante la educación. Hoy sí, día podemos aprender en YouTube y no tenemos que ir a la universidad. claro. Lo otro que ha sucedido sociológicamente hablando es el Me Too Movement, donde se cuestiona la capacidad, o sea, básicamente estructuras patriarcales, estructuras de protección, estructuras de poder, y se empieza a cuestionar todo eso. Y del 2010 al 2022 también surge lo que son el fake media y el fake deep y básicamente el Sí, cuestionarse los medios de comunicación y todo eso. Y la verdad es que ustedes ya, pero son niños. Ya, pero estás viendo crecer, o sea, mientras estás creciendo, esas cosas suceden como si fueran algo normal. claro. Y el cuarto movimiento sociológico que ocurre en esta época y que pasa a marcar un poco esta nueva generación, bueno, no el cuarto, el cuarto es el COVID. O sea, eres un niño de 12 años, pasaste 3 en COVID. Sí, eso es Tres, como tres heavy. años. O Se sea, ha pasado volando, uno no se da cuenta, pero en realidad sí. es como. O sea, los niños que tienen 12 años en estos momentos pasaron 3 años de su vida, o sea, un cuarto de su vida en condiciones COVID. Claro, además O hay un sea, fenómeno interesante en eso, que es que en general mucha de la tecnología que hoy día estamos utilizando, que vemos como innovador y todo, existía hace muchos claro, años, pero no había nada que impulsar a usarlo. Pensemos en cosas tan simples como los QR, por ejemplo. ¿Cuántos proyectos cortos de startups hubo, ¿no es cierto?, de QR, que eran millones de proyectos de QR, y nunca funcionaban porque nadie usaba los claro, QR y todo. Y así muchas otras tecnologías. Pero cuando ocurrió la pandemia,
tecnología que existía, que ya estaba desarrollada, y eso es muy importante, pasó a ser mainstream, es decir, Sí, todos la empezaron a usar. Pero justamente como ya estaba desarrollada, y era como que ya estaban aburridos, ya habían dado, tirado la toalla poco menos por ella, sí, el cambio fue muy radical de no uso de tecnología a uso de tecnología. Es decir, ellos vivieron, son una de las pocas generaciones tal vez que van a que van a haber vivido el que sus de transición. abuelos, siendo iletrados en tecnología, de pronto sus abuelos capturan con su teléfono el menú del... O Claro, sea, como que la sociedad se letró tecnológicamente de una forma claro. muy brusca. Espérate, Es raro y eso. no solamente eso, esta es la generación que le tocó vivir la teleeducación en su primera versión, en su versión más piloto, y, y van a ser y van a ser la generación donde en realidad tuvieron que autoenseñarse ante la escasez de Claro, contenido que se le entregó desde los colegios. Y la autoeducación, y es como ya cuando descubres que puedes buscar por ti mismo, la pregunta es por qué están los profesores. claro, y Y que, también valorizan, o sea, yo tengo amigas que son profesoras y que cuando se regresó al colegio, los niños chocaban entre sí y había más fractura y más accidentes porque los niños habían olvidado hacer esa interacción. exacto, Entonces, ahí va a haber definitivamente esta generación del 2010, que ahora los más grandes tienen 12 años, pero siguen haciendo los cabros chicos. Definitivamente la generación de pandemia van a ser niños distintos, sí, cognitivamente distintos, porque los primeros años de desarrollo van a haber tenido menos interacción social, más ansiedad porque los padres estaban ansiosos y el primer contacto, estamos hablando de niños de kinder que estaban con e-learning, claro. o sea, con contenidos e-learning, con autoenseñado, ¿cachai? O sea, tomando clases por Zoom, ¿cachai? Entonces, como todo eso, por ejemplo, la valorización que hagan los niños con respecto a los espacios físicos de educación va a ser súper distinta, porque van a reconocer cuál es la ventaja entre una y otra. Y también Claro. van a encontrar un poco irracional tener que volver a la universidad, o sea, tener que volver al colegio físico, para las cosas que no les gusta hacer, Claro, por otro porque ya lado, ven la diferencia. claro, por otro lado, estos niños que vieron a sus papás hacer teletrabajo, les va a parecer raro que los contraten para una oficina, por ejemplo. Claro, O sea, sí. o sea, en el fondo Cambia la dinámica de la son muy familia. rudos los Sí, cambios comportamentales que vienen. Ahora, por otro lado, lo que decís tú, o sea, el hecho de que estén sometidos también a estos estímulos digitales, sí. un poco, podrías contarle un poco qué te parece el tema de los cambios cognitivos que puede generar el hecho de Ufa, estar con, no sé, pues, el sí. mundo de los likes. O sea, acá hay una cosa bien particular. Nosotros que venimos, o sea, a ver, mi primera cuenta de redes sociales fue el 2005. Mi primer celular debe haber sido como el 2000 y creo que era de las pocas personas que no, era como el 98 y era de las pocas que Claro, tenía yo también, celular así pero como con no eran plan. smartphones. Claro, pero no eran smartphone, eran teléfono. Estos niños nacen, o sea, nacen y ya sus padres están con alta exposición de tecnología, o sea, estamos hablando de smartphone, tablet, computadora, nacen con planes móviles así como constante, ¿cachai? Nacen con Wi-Fi, nacen con 4G, que nacen con 3G, 4G, o sea, es como, o sea, ya nacen con, ¿sabes qué? ¿Dónde está la diferencia? Nacen con streaming. Claro, por O ejemplo. sea, nacen con servicios de streaming, ¿cachai? Nacen con servicios SaaS, o sea, la disponibilidad del contenido absoluto, o sea, por ejemplo, ya no son niños con VHS, ¿cachai? Que ven una y otra vez Frozen, Sí. son los niños con Disney Plus y ven Frozen Igual una y otra millones de vez. veces, Sí. una y otra vez, Todavía ¿cachai? pueden ver la escena exacta. Sí, y ven con todas las escenas, ¿cachai? Y con todos los revivals y con las versiones undercut y con las versiones director cut, Claro, en ¿cachai? Y la YouTube se gracia pueden mejor escuchar de perfecta, distintos covers. ¿cachai? Exacto. Entonces, esta generación, si le estamos hablando solamente neurológicamente, de la generación del 2010 no tanto, yo te diría que es de los niños que tienen 5 años, como que son más chicos. ¿Cachai? Entonces, ponte tú que 2016 en adelante. Inclusive, no, de hecho, ¿sabes qué? Si yo te dijera donde veo así como la diferencia así como más grande, es 2019 en adelante, Ya. que son los niños pandemia, que ya son Sí, full tecnología. Estamos hablando de que los padres están tecnologizados, todos los millennials que estaban atrasados se tecnologizaron porque estuvieron obligados. Entonces ya todo es tecnología, la compra es tecnología, ya se compra por Instagram, ya se compra. Ya, esos niños tienen altas exposiciones a social media porque los padres tienen exposición a social media y todas las interacciones familiares y todo. ¿Y qué significa eso? Primero, tiene graves efectos neurológicos. Y cuando digo graves efectos neurológicos es que estamos creando niños, uno, que tienen FOMO, que es Fear of Missing Out. Así que constantemente están viendo todas las redes sociales para estar conectados en todas las redes sociales y por eso hay que tener control con respecto a eso. Esa constante búsqueda de contenido, que es un contenido fácil de consumir, eso le genera explosiones de dopamina constantemente. Eso puede simular un cerebro parecido al de ADHD.
donde la capacidad de poder focalizarse en una tarea por más largo tiempo requiere gran interés del niño, No, de hecho, ahí que se está hablando probablemente, del concepto del ADHD adquirido, sí, que el concepto que estimula, que emula todos los síntomas del claro. ADHD básicamente por los estímulos. Claro, ahora el Sí, problema es que sea adquirido no hace que sea solamente los síntomas, sino que al no, final está haciendo una ingeniería reversa al problema neurológico que es subyacente al ADHD. exactamente, Y esa parte es un poco más grave, sí, porque deja de ser simplemente una sí. recomendación. Y aquí en el fondo cuando estamos diciendo las complejidades de entregarle smartphone Dispositivos muy temprano, a los niños, entonces, no es un tema como moral o un tema como no, de valores. hay un tema moral también, sí, Claro, pero si pero le sí, quitamos todo eso, ojo que está generando problemas neuronales. O sea, sí. ¿qué pasaría, por ejemplo, con la corteza frontal? O sea, según los estudios que han salido de redes sociales y infancia, básicamente o sea, tiene que ver con el algoritmo, de cómo funcionan los algoritmos de las aplicaciones. Entonces la aplicación lo que va a estar buscando es contenido similar que te gusta y por el formato que tienen, que son los Reels y TikTok. Son videos cortos y estímulos cortos y la narración inclusive es corta. Entonces los youtubers cortan y no hay espacio de y de hecho hay tecnología para poder hacerlo. Y la edición es de tal manera donde constantemente no hay una pausa y tu cerebro está constantemente saltando de estímulo a otro estímulo. Eso hace que en realidad el cerebro, uno, esté buscando dopamina constantemente, entonces hay un placer y hay una desconexión del cerebro. Entonces se estimula la amígdala, que es la que controla la regulación emocional, que es como la reacción emocional, que finalmente son los likes, el Claro. que odia, no, nada, y eso se va encendiendo y eso al mismo tiempo apaga la corteza prefrontal, que es la capacidad de poder resolver problemas, la capacidad de poder tomar decisiones, El filtro, por ejemplo. el filtro, o sea, tu cerebro está constantemente buscando la reacción emocional y al mismo tiempo evadiendo tener que tomar decisiones o resolver problemas. Y eso es interesante porque en el Y fondo, eso, chicos, es espantoso. claro, porque empezamos con los millennials, después con los centennials a hablar de esas generaciones de cristal o qué sé Sí, yo, que eran muy lloronas o lo que sea. Pero en realidad hay un correlato neurológico. sí, A medida que yo voy enfineciendo la corteza frontal o disminuyendo sus funciones y aumentando, por ejemplo, el trabajo de la amígdala, qué sé yo, todo lo que tiene que ver con el cerebro más primitivo, que sí, era la acción de huida, ¿no es cierto?, sí, ataque, etcétera. Lo que estoy haciendo efectivamente es hacer mayor desborde emocional. sí, Y tienes estas personas que tienen mayor desborde emocional, pero en realidad no queda otra, porque al final, y esto como que a veces la gente lo mira un poco menos, pero eso que tú acabas de describir, de estos bursts de dopamina sí, constante, es muy parecido a varias de las drogas que hoy día se utilizan también, que en el fondo son como para el momento, partiendo por algunas más activas como el éxtasis, hasta algunas más nuevas, ya más complejas como el tusi, qué sé yo, que se sí, sí. están popularizando lamentablemente, donde básicamente estás generando un mecanismo muy parecido al de la droga, que genera Claro. por un lado dependencia, y que genera enlentecimiento cognitivo, O sea, yo no sé si hay dificultad de mucha aprendizaje. diferencia entre TikTok, muchas horas de TikTok y ketamina, la verdad. Claro, O exactamente. sea, es De hecho como, la ketamina, que sobre todo la ketamina. el tusi que Sí. es como la nueva derivación más asquerosa aún Sí. de la ketamina, y que está súper de moda en las canciones, y es como que en las fiestas es Que como por favor súper, no lo prueben porque su cerebro sí, no está listo para eso. sí, se mueren, o sea, la gente se Es como, está quedando con esquizofrenia y todo, pero esto está teniendo un fenómeno parecido, entonces poner a los niños con eso es súper complicado. hay que pensar que, o sea, de hecho, del 2010 al 2022, de las grandes descubrimientos que se han hecho a nivel de desarrollo cognitivo, es que se ha evidenciado que los primeros años de desarrollo de los niños son extremadamente importantes y de hecho configuran la función y arquitectura del cerebro. Entonces, los primeros vínculos, los primeros estímulos. Y si nosotros estamos estimulando a los niños para que tengan constantemente explosiones de dopamina, estamos generando un cerebro adicto a ese tipo de interacción. Entonces, si, por ejemplo, ponemos a los niños en una clase donde no constantemente no reciben dopamina, esos niños no van a ser capaces de poder sostener ese vínculo cognitivo Claro, que de hecho ahí de cosas claro, obvias. pasa una cosa que es peor, que en el fondo es como, yo veía hay una película de Cronenberg que salió el ¿Mm? año pasado, que se llama Crímenes del Futuro. Es terrible como las Sí, películas de Cronenberg siempre, pero habla de un mundo del futuro donde la gente, su forma de obtener placer es que fueron eliminando el umbral del dolor, entonces se hacen tajos, qué sé yo y todo. Pero el concepto tiene que ver con que en general todo tipo de estímulo que nosotros estimulamos mucho, luego necesitas más de eso. sí, pues, Entonces el tema es que vas necesitando más de eso y más de eso, más de eso. Entonces tenéis hoy día que tenéis videos más cortos, como decís tú, con cortes más abruptos y todo. Entonces, sí. ¿qué material va a permitir que la persona aprenda hoy día? Va a ser también más difícil. O sea, vamos a ver como un cambio de arquitectura de qué es, o sea, finalmente qué es lo que va a buscar un niño. O sea, por ejemplo, ¿cuáles son los juegos populares entre los alfa?
Entonces, por ejemplo, Roblox, Fortnite, Among eh, Us, Among Us, claro, en su momento fue LOL, Minecraft. Hay juegos que son como sandbox de claro, creación. Entonces, igual en realidad, no es que, o sea, esta cosa absoluta de la atención no es, nunca es absoluta, o claro, sea, pero sí va a requerir que ese niño en particular esté expuesto a un cierto tipo de estímulo distinto al que nosotros estamos acostumbrados para que los claro, niños aprendan. claro. Que significa que los niños se hacen cargo de sus propios estímulos y probablemente vamos, y ahí es donde la parte sociológica está interesante. Es más probable que de ahora en adelante el concepto del cerebro sea neurodivergencia. Exacto. ¿Por qué? Porque estamos creando cerebros neurodivergentes a través de los estímulos que estamos haciendo a los niños. Y eso tiene una cosa interesante, que Es los como, cerebros neurodivergentes, van a ser neurodivergentes porque, en el fondo, tanto las personas, por ejemplo, del espectro autista o los que tenemos ADHD, etcétera, siempre se habla de que hay como bendiciones y maldiciones, como que de alguna forma tenemos cosas que no, complican la vida, pero tenemos otras, por ejemplo, los que tenemos hiperfoco y que de pronto, sí, y ahí hay un fenómeno interesante, que tú sí ves, por ejemplo, que empezó a ocurrir con los Centennial y luego ya ahora con los Alpha también, este asunto de la profundización del hiperfoco. Si claro, tienes niños que a lo mejor pueden distraerse con muchas cosas, pero aprenden japonés en 3 días. Es claro, como, sí, de alguna forma, como que, entonces ahí uno piensa que más allá de ver la parte como horrible, así como decir, no, mira, ahora sí, están todos drogados, ¿cachai? Es más bien decir, si entendemos que eso es así, ¿cómo diseñamos sistemas educativos que estén, exactamente, que un poco lo que tú me hablabas el otro día cuando estábamos hablando de GPT Chat y que en el fondo hay colegios que dicen, no, GPT Chat va a destruir todo porque los niños van a... No, todo lo contrario, podríamos aprovechar sí, el GPT Chat, aprovechar todas esas cosas y que van a ser capaces de profundizar. Entonces que el colegio lo que enseñe tal vez es es hacer ciertas preguntas. habilidades, hacer preguntas, O sea, a las de hecho, habilidades que están por los sobre eso, alfa se considera que van a ser una de las generaciones más savvy con respecto, más sapiente con la capacidad de poder reconocer qué es falso y qué no. por ejemplo. Porque ellos nacieron con fake news. O sea, nosotros no estamos acostumbrados a que los medios de comunicación puedan caer en fake news, que los videos puedan ser falsos. Pero a ellos les parece totalmente normal que haya videos de, hay una cuenta demasiado divertida de Robert, Robert, Pattinson, el de Ya, sí, sí. Crepúsculo, ¿cachai? Official, con doble L. Y es un tipo usando o sea, Fake, deepfake, deepfake. ¿cachai? Para poder hacer videos. Y en realidad para las nuevas generaciones es totalmente normal que Claro, que eso ocurra. exacto. Especialmente para la generación que es más chica. Ahora, Oye, ¿tenemos alguna pregunta? ¿No? no, me parece no. Si tienen Ok. preguntas, láncelas porque nosotros Sí, estamos viendo las preguntas seguidas. Sí. Y cosas, cosas interesantes que suceden a través, evidentemente también está eh, la tecnología a la cual están expuestos los niños. Entonces, en el día a día, estos niños van a estar, uno, con padres altamente adictos a redes sociales. sí. Tienen padres que están inatentivos. O sea, básicamente los celulares robaron a sus padres. Sí, pues, y por eso también les pasa de un celular. Y por otro lado, ellos ocupan el celular. ¿Cachai? Con contacto en tablets. Y ahí hay algo interesante. Si te ven a los niños ahora, los niños son self-service, son self-served. Lo que hacen los padres es pasarle un dispositivo con filtro de adultos, le ponen, le dicen, oye, ya te puse el YouTube for Kids, ¿cachai? Y los niños se sirven, se Sí, autocontienen a sí mismos. Y eso es re interesante porque los servicios de suscripción definitivamente todos deberían tener versiones para niños ahora. totalmente. O sea, es como todo, porque los niños van a saber, uno, van a saber ocupar los dispositivos mejor que sus padres, y por otro lado, van a estar acostumbrados desde muy pequeños de poder encontrar lo que ellos quieran en el servicio que les van a tener. Y el mejor ejemplo que les quiero dar es Alexa. O sea, Alexa y Siri. Sí. Las interacciones, si ustedes buscan en TikTok, hasta las interacciones de niños con Siri, es impresionante, porque la interacción que tienen es totalmente natural. Para ellos, Siri es un ser humano. Sí. Y eso me lleva a la otra cosa, que es cómo los niños van a buscar y van a interactuar con los contenidos. Y mi hipótesis, que de hecho es mi hipótesis hace mucho rato en realidad, es que los niños de ahora en adelante van a buscar a través de voz. Y el voice directed internet va a ser la norma. Eso significa Y que al las estilo de GPT Chat, ya. y O al sea, estilo con de ese GPT nivel de Chat. naturalidad. Sí, lenguaje natural, sistemas basados en preguntas, no preguntas solamente, sino también búsquedas a través de conversaciones, van a ser conversaciones con Siri. O sea, Entonces, fíjate, escribe un artículo acerca de tal cosa se, y envíamelo por mail al mail tanto y al profesor con copia. claro, y van a tener conversaciones, porque finalmente la capacidad de poder tener conversaciones con Internet va a ser como la norma. Y los juguetes también pasan a ser conversacionales. Sí, O sea, yo tengo una mascota con la que hablo y bueno, eso va a ser gracioso. Por ejemplo, en mi tiempo un a eso gato le decíamos virtual. negligencia. Pero es que sabes que en realidad el tema de la adicción
el tema de la adicción a redes sociales no solamente ocurre con los niños, los padres también y sus cerebros también están apuntando todo el tiempo, ¿cachai? A este estímulo de dopamina. Entonces los padres se sientan agotados. Y bueno, y esa es otra cosa, que ya que el cerebro no está hecho para poder estar constantemente con explosiones de dopamina y tener constantemente cosas que ver y estar en esa línea todo el tiempo, también va a ocurrir que en realidad los niños, y no sé si les pasa a ustedes con sus adolescentes o sus preadolescentes, los niños van a estar constantemente cansados. Sí. Los adolescentes. Yo creo que es un fenómeno que estamos viendo más con los adolescentes. Y Y cansados así como nivel nervioso, de depleted. O sea, esta es claro. una batería que se agotó. Claro, porque súmale que además De, cambian sus horarios de sueño, o sea, exacto. duermen a cualquier hora. Duermen a cualquier Además, hora, ninguno hace el asunto de poner la luz naranja, están la con ponen la luz exposición de azul. luz súper tarde, cambian su horario, o sea, cambia su dopamina, cambia su melatonina, ¿cachai? Cambia los niveles de cortisol. El despertar en la mañana, cuando nosotros estamos recién levantándonos y ver lo primero en el celular, que es lo que yo hago, ya, en un cerebro de niño eso hace trizas, tu Sí, po. cerebro. No, y ¿Cachai? el tema, por Entonces, ejemplo, de la noche, o sea, la gente dice, no, es que yo soy más nocturno, que soy usted. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, la melatonina, que es la que permite que hagamos como el reseteo en las noches, y todo está bien, un par de veces, pero si yo constantemente no tengo luz ya. y solo ocurre en la oscuridad, Sí. entonces, y ese asunto de tomar melatonina, No, por y de favor, hecho no se la crean, porque, ocurre entre las 2 y 4 de la mañana. O sea, claro, ni siquiera ocurre eso. O sea, realmente es como full oscuridad. Entonces, casi ninguno de nuestros ambientes full oscuridad. La razón por la cual me compré unos lentes así como de Amazon que son totalmente negros. Porque si no, ya estaba volviendo loca. Y de hecho, no, ahora que estoy sin mis lentes, como estoy como así como. Me levanto más temprano, ¿cachai? Pero estoy mucho menos no, feliz. Entonces, por ejemplo, con los alfa, el alfa entre el 2010 y el 2022, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos más dispositivos, o sea, primero tenemos conectividad, claro. evidentemente. Conectividad, eso es como gran conectividad. Y después tenemos más redes sociales. Tenemos drones. Tenemos más inteligencia artificial, que ya empezamos a conceptar. O sea, sobre todo Siri, que es donde Claro, creo que es donde los Siri y asistentes Alexa yo personales, creo que es sí, donde se marca la línea en lo doméstico, porque finalmente el niño puede interactuar con una voz. Eh, y con los juegos, donde en realidad los juegos pasan a ser conectados, claro. ¿cachai? Un Fortnite conectado. Y yo creo que hay una cosa con los juegos en particular, que es como los niños empiezan a querer objetos digitales y empezar a desear objetos Sí, digitales y pedir en Navidad, ¿cachai? Plata para poder tener objetos digitales. claro, tarjetas, o sea, esto, todo, qué sé O sea, es yo. como Y eso es interesante porque además generar una economía completa, la ¿sabes? gente se imagina que el tema de los juegos es una cosa efectivamente solo de los muy chicos, pero en realidad los millennials ya Sí, pues ya están, venían, pues. los millennials ya Sí, tienen pues. un comportamiento de uso de medios digitales Sí. donde los juegos superaron ya, por lo menos en Estados Unidos y Los Europa, medios de a entretenimiento. streaming. O sea, Sí. incluso, o sea, qué sé yo, estoy hablando de Netflix, Disney Estamos y todo, hablando de la estamos cantidad hablando de de que horas los que juegos son más pasan, tiempo, claro. sí, la cantidad de horas que pasan, lo que invierten. O sea, nosotros ya veníamos como yo diría que por lo menos 25 años de marketplace de objetos digitales. Claro. O sea, World of Warcraft, no, O sea, claro. ¿cachai? LOL, Dort, todo eso que tiene como. ¿cachai? LOL, pero ya que niños tan chicos con capacidad de acceso, o sea, con capacidad de compra, porque básicamente lo piden a sus abuelos, Sí, ¿cachai? Como, quiero un traje de Fortnite. Y es como todo lo que es como integración como el transmedia es algo súper natural para los alfa. sí. Entonces, como, y voy a hacer un ejemplo estúpido, pero por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Ay, ¿cómo se llama esto? Barbie. Quiero que vayan a revisar el mundo transmedia de Barbie. Transmedia significa cuando tú tomas un tema, por ejemplo, no sé, las zapatillas o, bueno, Harry No, Potter, qué sé yo, Marvel, todo eso, y integras en distintos tipos de medios sí, distintos mensajes, pero que son complementarios entre sí. sí. Entonces, por ejemplo, Star Wars es como el más conocido, tienes las series de Star Pokémon, Wars, o Pokémon, tienes la serie, sí, tienes las tarjetas y todo, pero se conectan, es decir, si tienes las tarjetas, se vinculan a una determinada sí, temporada y esa temporada hay toques del videoclip, que estos toques, entonces de alguna forma logras transformarte en un coleccionista de medios en torno claro. a ese universo que te gusta. Y empieza a considerarse natural. Y uno ve, por ejemplo, ahora está fascinado con un fenómeno nuevo de K-pop que son las New Jeans, pero ya lo habían hecho los Stray Ujú, Kids antes y todo, que es que entonces los videoclips se vinculan entre sí, tienen una app que se vincula, es decir, empiezan a considerar poco razonable incluso algo que no tenga transmedia. claro. Entonces, eso también cambia y tú veis que la publicidad, por ejemplo, la veis en las calles de las cosas tradicionales, está, pero entonces años luz de lo que debiera ser
la publicidad. O sea, también como que todas las áreas están súper atrasadas, sobre todo cuando todavía quedan boomers y Xers a Bueno, cargo de esas cosas. eso es muy particular, porque si uno revisa, yo en su momento, bueno, porque no dice sí, sale, me pasa que me da pena pensar el futuro que le estamos dejando a los alfa, entre el daño y la adicción y la sobreexposición, como que quiero pedir disculpas. ¿Sabes que en realidad me parece súper interesante que haya tocado el tema sobreexposición? Sí, Porque la verdad es que yo creo que sí, los alfa van a ser la primera generación donde sus primeras fotos de infancia van a haber sido contenido público, sí, donde toda su vida va a haber sido exposición y sin tener consentimiento al respecto. sí. Y por eso Entonces, están muy preocupados de la privacidad. De hecho, uno de los valores más fuertes. exactamente, sus colegios, o sea, por ejemplo, son niños que es como, no quiero que me saque fotos, no quiero que me saque fotos, es como, o sea, tú no me puedes sacar fotos. Y son una generación donde el cambio el cambio en la escolaridad, ¿qué les enseñan? Les enseñan que su cuerpo es su cuerpo, le enseñan que tiene su propia autonomía, le enseñan que tú no me puedes mandar, ¿cachai? Entonces, esta es una generación que la gente puede hacer como muy, hacer como, uy, self-righteous, ¿cachai? Que es como, no, que es como la generación de cristal y todo. No, no, no. Esta es una generación que va a sufrir las consecuencias de la sobreexposición Sí. donde va a subir la exposición de ser comparado con otros, o sea, de ser criticado desde muy pequeños, ¿cachai? Porque en realidad ellos también leen los comentarios de las redes sociales de su papá, de haber sido expuestos por papás súper narcisistas, Ah, porque está este fenómeno, ¿cachai? Y yo creo que va a ser la primera generación que va a abocar por la privacidad de los niños. sí, De todas maneras, hay que recordar que solamente le quedan 6 años para que cumplan 18 años los que sí. nacieron en el 2010. Y van a decir como, oye, ¿sabes qué? Estuve expuesto toda mi vida, ¿cachai? Nadie me protegió, nadie me preguntó si yo quería aparecer en esto, todos mis contenidos están arriba, me convirtieron en un meme, ¿cachai? Y es como, o sea, tengo derecho a tener una infancia segura. Y yo creo que eso es algo que definitivamente es algo que se va a discutir sí o sí. Y eso es algo que tienen que entender todos los que están detrás de las tecnologías nuevas. Por O sea, ejemplo, yo encuentro que, bueno, hemos conversado de tiempo, pero el tema de la realidad virtual, justo hoy día no es el día sí, que hacemos en realidad virtual, pero efectivamente Zuckerberg y Meta le hicieron harto daño a la realidad virtual a causa de este tema de la privacidad. O sea, hoy día la gente comenta, yo estaba viendo una noticia que apareció ahora ¿mm? a propósito del CES Sí, 2023, que salieron los sí, nuevos sí. dispositivos de realidad virtual, y tú ves los comentarios de modo, el típico comentario de la gente, es como, no, la realidad virtual nos va a quitar la privacidad porque tiene que ver con Facebook y con Meta. Entonces, porque en el fondo, Igual sí, no, no está no, tan mal por supuesto, pero resulta que la realidad virtual es mucho más que Meta. ¿Cachai? A lo que veo es que efectivamente es una preocupación muy grande. O sea, hoy día, si no eres capaz de entregar una plataforma que entregue garantías, como quien dice, sí. va a ser difícil O que sea, puedas entender a esos clientes. tiene que ser un GDPR mucho más potente que lo que tenemos ahora, que el GDPR es como, quiere todas las cookies y es como, sí, fuck you. Claro, Entonces, como, o sea, pero ya estamos viendo grandes filtraciones, entonces, por ejemplo, todos los temas de biometría para los alfa va a ser súper importante, la protección de los datos personales, la capacidad de poder ser olvidado en una red social, la capacidad de poder guardar y almacenar la información, porque finalmente toda tu información personal, por ejemplo, mi mamá tiene una cuenta de Instagram que para mí va a ser oro si es que a ella le llegara a pasar algo. Es como, tengo la capacidad de poder descargarlo, de almacenarlo, ¿cachai? Es como, eso va a ser todo un tema de discusión porque todos los activos personales de los alfas van a ser digitales y van a estar en plataforma. Y ahí la pregunta es como, ¿es mío o tuyo, alfa? claro. Hace como, ¿es mío o de mí? Claro, y yo creo Eso. que otro tema un poco, o sea, pensando en como cambios radicales, como el tema este de la tecnología, en el fondo que se aceleró de una forma increíble, tú nombraste otra cosa que en el fondo tenía que ver con que la sobreexposición también estaba vinculada a la comparación. Sí. Y estaba muy vinculado a esta cosa de, bueno, quién es más gordito, quién es menos Ah, no, gordito, quién es esto, sí. quién es... Y en el Sí. fondo, como, todos los conceptos como cerrados de hombre, mujer, o sea, también los Sí. temas que tienen que ver con la no binariedad, etcétera, empiezan a ser como, ¿por O sea, qué? O sea, es como... esta es una generación, tengo amigos que tienen como hijos más chicos. Esta es una generación que se le está, dependiendo del lugar, pero se le está enseñando de uno, existe papá, papá, mamá, 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 papá, mamá, papá. Claro, Y existe transmamá, transmamá. Y en realidad como que, o sea, la gente se puede enojar porque puede parecer una agenda progre, pero estos son niños que conceptualmente ya tienen eso dentro de su educación. Aparte de eso, tienen el concepto de la divergencia y tienen el concepto de la discapacidad y la integración claro. como parte del modelo de enseñanza. Entonces, y tienen el modelo de la autonomía y la identidad corporal, que es básicamente este cuerpo es mío, porque se enseña dentro del concepto de la ES y del abuso sexual y todo, que es como, esta parte es mi cuerpo, yo solamente tengo mi cuerpo y todo. Lo cual no quita
que los salva de la exposición que ocurre en redes sociales y de la crítica que aparece en redes sociales. Exacto. Y la gente se olvida que está hablando con niños. Entonces, por alguna extraña razón se permite que niños tengan cuenta, o los padres suben contenido, y la gente comenta así. Ahora, el tema es que cuando estos niños cumplan, ahora tienen 12, pero cuando cumplan 13, o sea, básicamente el próximo año, el 2024, ¿cachai? Ya cuando cumplan 13, o sea, 2000, no, ahora ya tienen 13. ¿13? Sí, wow, 2023. Ya cuando tengan 13, son adolescentes y en realidad van a estar expuestos a millones de personas. Sí. Y el nivel de sobreexposición, y ahí una cosa es el efecto neurológico de las redes sociales y las dopaminas y todo, pero después vienen los estudios que muestran, ¿cachai?, el tipo de enfermedades y afecciones y condiciones mentales que puede causar la sobreexposición de tecnología O sea, fíjate, el mismo estudio que se en filtró salud de mental. Instagram. O sea, los mismos de Instagram habían Sí, hecho un estudio que mostraba, o sea, por ejemplo, sí, el tema de la dismorfofobia, sí. y cómo personas que se sienten feas, que Dismorfia, se sientan, claro, que entonces finalmente su vida sin filtro es terrible, y no claro. desde una perspectiva de vanidosidad, sino que porque empiezan a verse mal, o sea, se Sí. ven al espejo como cualquier tipo de Es que trastorno. en eso Entonces, hay que pensar que cualquier plataforma que te muestre un montón de personas donde tú piensas que las otras personas se ven así y en realidad están todos con filtro, te genera dismorfia. claro, Es como, ese cuerpo no existe porque ese cuerpo fue hecho con filtro. Esa piel no existe porque esa piel fue hecha con filtro. claro. ¿Cachai? Ese maquillaje no existe porque fue hecho con filtro. Ese paisaje no existe porque en realidad fue hecho con filtro. Ahora, Entonces, todo eso hace hace una distorsión de todo. sí, y de hecho tú dijiste algo muy interesante que hace que sea más confuso todo este entorno. Que es, en el fondo, ya, tú hablas de los discursos que tienen que ver con, por ejemplo, qué sé yo, las diversidades sexuales, de identidad, etcétera y todo, y hay gente que dice que es un discurso progre, ¿cachai? Que es Claro. como muy de, que están tratando de meter un ideologito. Pero también en las generaciones, en el fondo, tenéis hasta los millennials que serían progres, es decir, millennials que son trans, que son Sí, LGTBQIA+, que son súper heteropatriarcales sí, y que también se discriminan entre ellos y todo, sí. y también le transmiten finalmente esos mismos modelos que venían antes, y en el fondo hay como una nueva generación de progresismo, donde Sí. ellos esos progres en realidad terminan siendo, entonces los niños, por un lado, tienen este mensaje de que quieren ser libres y todo, pero tienen de cualquiera de los lados estos mensajes que son... O sea, van a tener que determinar, como todas las otras generaciones hemos tener que determinar si nos sirve o no nos sirve. ah, ¿Cachai? ¿Y qué? Ahora, lo que sí, y lo que hemos estado viendo, es que los alfa van a tener un discurso, o sea, una preocupación mucho más preocupante, o sea, una cosa que va a estar repetida dentro eh, o sea, no, dos preocupaciones que definitivamente van a afectar el futuro y cómo toman sus decisiones. La primera, tut, 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 cambio climático, sí. donde tenemos niños, así como pequeños, que están preocupados por el cambio climático, Sí, o sea, como concepto, ¿cachai? O sea, como que lo leen y es como, bueno, es como, vamos a morir. Y están angustiados, así sí, como cuadros de angustia, exacto. así como de ansiedad, de no llueve, no hay agua, ¿cachai? Onda, los pajaritos se están muriendo, está lloviendo y se inundó mi ciudad, o sea, fenómenos que claramente son más visibles y es como... Entonces, por ejemplo, el cambio climático, el discurso del cambio climático sobre todo, es algo que va a afectar definitivamente el desarrollo de los alfa y va a priorizar ciertas cosas para los alfa. Ah. Ahora eso me hace pensar Porque es entonces como, cómo afecta, o sea, cuál va a ser el consumo, cuál va a ser la experiencia de cliente de este alfa cuando cumpla 18 y tenga su propia plata. Aunque, ojo, que hoy el día alfa, igual, hoy día el alfa ya probablemente consume, ya sí, consume y ya sí, gana plata porque vende por Fiverr, no sé, figuritas claro. hechas en 3D. Pero digamos que siguiendo el modelo clásico, cuando sea grande, ah, eh, O ¿cómo va a sea, ser ese consumidor? ¿Cuál va a ser la experiencia que va a pedir? según los estudios, lo que indican es que va a ser un consumidor más valor y consciente, o sea, va a estar buscando, igual que los millennials, pero con menos concesiones, el hecho de que sean marcas que no destruyan el mundo, porque en realidad ya sienten que el mundo se va a destruir. Claro, Claro. Entonces, en el caso de los centennials es como, si los centennials son YOLO, es como, porque yo me lo merezco, ¿cachai? Porque el mundo se va a acabar. En el caso de los millennials, o sea, de los alfa, es como, todavía me quedan años por vivir, igual me gustaría comprarle a marcas que no vayan que no vayan en contra de lo que yo creo, ¿cachai? Especialmente porque todos los ritos simbólicos desaparecen, entonces con los alfa los ritos simbólicos realmente son con marca, son consumo. claro. Ahora, igual va a ser o sea, una
una generación extremadamente materialista, porque ha sido expuesta Sí, constantemente a la experiencia de tener un objeto. Yo creo que sí vamos a tener ¿cómo se llama? Una generación muy coleccionista. Creo que los alfa van a ser más sí. coleccionistas que cualquier otra generación, porque parece que van a tener hiperfoco y van a obsesionarse con cosas y Bueno, van a ser mezclado muy con el transmedia en el fondo, que es como, y van a meterse y se van a meter tan profundo que en realidad no van a poder. Ese es como claro, como mi apuesta. somos la Entre, neurodivergencia adquirida. claro, ¿cachai? Pero creo que por el nivel como de dopamina, es como, o sea, como por todas las interacciones que creo que van a tener, como el fanatismo va a ser fuerte en ellos, Sí, en el alfa. Y otras cosas que nosotros estamos pensando en el alfa y cosas que deberíamos pensar, el alfa va a tener para el 2030, va a tener, bueno, debiera tener va a tener acceso a 20 tecnología, años, claro, va a tener 20 años. 20 años, sí. Va a tener 20 años, así que ahí full funcional, onda, full empezando a estudiar, ¿cachai? Entonces, esta va a ser, los alfas van a ser la primera generación, según lo que dice en Oxford, de las nuevas carreras. Eso significa que por lo menos en el 2025 debería haber una reforma educacional profunda, porque si no todos esos alfas van a quedar sin empleo. Claro, Y según Oxford, el 47% de los empleos desaparecía y creo que en Chile era como 67% claro. o más o Probablemente menos de los debieran empleos que iban a desaparecer. Yo, desaparecer. yo diría que, o sea, Entonces eso significa que las carreras que tienen que estudiar los alfa son carreras que se tienen que diseñar ahora para que claro, los planes educacionales, ¿cachai? Tanto de educación superior, de educación secundaria y superior, logren actualizar los sí. contenidos de forma que cuando los alfas tengan que entrar a la universidad estén las carreras O sea, listas, porque si no, y digamos las cosas como son. Yo creo que en esto, inteligencia artificial, o o sea, sea, va a ser sí o sí, o sea, solamente ChatGPT actual reemplaza como el es 99% de la mejor gente. que, o sea, no, o sea, yo sé que a veces no quedan bien estas cosas, pero No, no sé, ChatGPT es mejor que un porcentaje altísimo de profesionales con el que bueno, uno ha trabajado. no, Estamos hablando de profesionales universitarios de las mejores no, y universidades incluye que ciencias responden sociales, mejor. ciencias duras, o sea, Exacto. de verdad, Entonces, ¿qué pasa? Si yo hoy día podría reemplazar un montón, porque antes era el concepto de que no, solo los robots van a reemplazar como el trabajo manual, la persona que limpia, como claro, que siempre era como trabajos como, no, y de repente los contadores y todo, no, o sea, ahora yo le pido a un estudio de mercado a GPT sí, que me lo hace mejor que cualquier ingeniero comercial, por supuesto, que cualquier economista, entonces, sí. cuando tú tienes eso, la pregunta es, bueno, ¿cuáles van a ser entonces esas profesiones? Yo creo que incluso fallaron en predecir, O sea, porque al final era como, no, mira, van a el ser los 2010, especialistas en sí, análisis de po, datos, tal vez lo de Oxford, Business Intelligence sí, qué sé yo, Oxford pero es como... dijo que se perdían el 47% de los empleos para el 2025. Aumentó el porcentaje para Chile porque fueron adaptando, dependiendo de la industria, y como nosotros tenemos, o sea, industria de, entre comillas, mano de obra no calificada, que encuentro que es un término súper clasista, Sí, pero básicamente con menos necesidad de formación, ese es como el claro. concepto, eh, que nosotros íbamos a ser como el 60% de los puestos de trabajo que iban a desaparecer. Ahora, no, o sea, estos son niños que, son altamente alfabetizados digitalmente, dos, saben utilizar las plataformas y saben utilizar plataformas suficientes y saben entrenar en las plataformas a sí mismos, porque algunas veces configuran Sí, cosas po, ellos solos, sin sus padres, exacto. van a saber, o sea, van a ser una de las primeras generaciones que salga con educación en línea, sí o sí, por lo menos educación en línea complementaria a la educación que tengan o sea, si están aprendiendo algo en sus colegios, van a estar aprendiendo ese algo también con internet y también con clases en línea, Claro, definitivamente. O sea, vamos a ver una primera generación mixta, por lo menos en Chile. sí, Entonces, a eso les tenemos que ofrecer otra cosa, pues, o sea, las carreras tienen que ser distintos. ¿Cachai? Es como los campus tienen que ser más digitales, tienen que tener modelos digitales, tienen que tener inteligencia artificial, o sea, porque si no, esta generación va a ser totalmente obsoleta. O sea, yo creo que siendo súper sincera, yo creo que los centenarios ya los perdimos. Los centenarios van a ser absolutamente inútiles en la nueva economía. sí, una gran cantidad de ellos. Absolutamente inútiles, porque el nivel de información que les entregan empleados no es lo suficiente para cubrir las necesidades del mercado, Claro, no son suficientemente digitales en el sentido de digitales funcionales, o sea, que claro, sean capaces de programar, de conocer sobre los datos, de utilizar software, ¿cachai? De poder autoenseñarse software. Y como no tienen esa capacidad, porque nosotros conocemos hasta de 30 años, ¿cachai? En realidad es como, o sea, estaríamos ante la aparición de esta la sería, temida useless class, yo creo que los centenarios van a ser la primera user class. entre millennials, etcétera, porque, Sí. Es o que sea, los millennials, no, lo que pasa es que los millennials igual tienen una formación, ¿cachai? Que formación de mercados tradicionales.
pero los centennials igual están como en entre medio, entonces como que Claro. no funciona para ninguno de los dos. Claro, lo cual nos va a llevar a esta discusión Que creo que es la razón de por qué los centennials están tan ansiosos, claro, y estamos con ¿cachai? esta discusión en el fondo compleja en la política, de que de a poco empieza a emerger en algunos países y todo de la pensión universal. ¿Ah? ¿Qué va a pasar con las personas que no tienen? O sea, yo tiendo a preguntarme, y los alfa deberían también preguntarse en su época, ¿sabes? Como, ¿para qué tenemos tanta tecnología? Porque tenemos que trabajar si existe la tecnología. Claro, Entonces, los alfa van a apuntar, o sea, que ya está pasando, pero es como la digitalización, servicios, logística, sí o sí, ¿cachai? Automatización, refrigeración, electrónica, ¿cachai? ¿Qué más? Energías renovables, nuevos materiales, ¿cachai? No sé, o sea, casi todo lo que sea como tecnología, pero cuenta, o sea, tecnología médica, ¿cachai? Pero aplicada realmente como, claro, todavía falta, por supuesto sí, que ahí las oportunidades están en las capas intermedias, por ejemplo, si va a sí. pasar, no sé, los campos a robotización, las inversiones que se requieren para eso todavía son muy altas, por lo tanto todavía va a tener que gerentes adultos que firmen las órdenes de compra y eso va a O tener sea, otros gerentes a su vez, o sea, ahí se va, por ejemplo, ya hay, o sea, hay clínicas en Santiago donde pasan los exámenes y los pasan por inteligencia artificial para poder hacer primeras interpretaciones. claro, Y eso probablemente sea más eficiente que tecnólogos médicos que no tengan mucha formación. sí. Eh, entonces, también ocurre eh, que si no eres muy bueno en tu trabajo, te va a reemplazar la Así, inteligencia artificial. totalmente. ¿Cachai? Si tu trabajo necesita ser en volumen, las chances son altas. Entonces, cuando estamos pensando en que los alfas van a entrar a la universidad el 2027, definitivamente vamos a tener que tener la discusión de cuáles van a ser los planes formativos. Yo creo que, por ejemplo, mi sugerencia sería que un alfa debería ser probablemente lo que hice yo, que yo no seguí la rama de mi universidad, sino la rama de especialización, sino dije, mis últimos 2 años fueron yo elijo mis ramos Claro. y tomé optativos de todas las carreras. Bueno, de hecho, ahora que lo pensaba, nuestra metáfora Entonces, de la oveja rosada aplica súper bien acá, pues. O sea, hoy día safety, tenéis que ser distinto, o sea, vais a tener sí. que diferenciar, y la posibilidad de diferenciarse existe. En el fondo, Sí, hay tanto acceso al conocimiento que hoy día podéis aprender incluso algo que todo el mundo sabe, entre comillas, pero agregarle un twist que sea suficientemente distinto, suficientemente interesante, y sí. eso nos lleva también al tema como de la identidad y a trabajar tu Pero identidad. qué interesante lo que acabas de tocar, porque de hecho, uno de los mayores desafíos como sociológicos de la generación de alfa es que el nivel de competencia que van a tener o sea, el nivel de competencias que van a tener que tener para poder destacarse en el mercado es brutal. Antes que ser polímatas, como, o De sea, hecho, el mejor ejemplo son los niños chinos. Por favor, vayan a ver cuál es el nivel de formación de los niños chinos. Los niños chinos aprenden 3 idiomas. Los niños chinos están tocando instrumentos. El niño chino, ¿cachai? Aprende deporte, así como a nivel profesional, a nivel como no amateur, ¿cachai? El niño chino, o sea, ha viajado, o sea, básicamente un niño cuico. Pero el nivel de formación, ¿por qué? Porque va a tener que competir con todo el mundo. pues incluso si piensas, No sé, si piensas con todo el mundo. en un simple youtuber, y digo Sí, simple porque la gente se imagina que te pones frente a la cámara y es sí, sí, youtuber, o sea, estamos hablando de que cada vez más temprano, claro, hoy día hay inteligencia artificial que te resuelve gran parte de las cosas, sí, pero igual tienes que entenderla, tienes que sí. saber, entonces, vaya a editar con inteligencia artificial, vaya a usar un montón de cosas, pero tienen que aprender algo de composición, algo de esto, algo del otro, como que todo lo que sea destacarse va a requerir aprender de distintas cosas, que es un poco lo contrario de la educación tradicional, que es como tenés que saber una cuestión, que es Claro. como lo que O fue sea, la la educación industrial. especialización, o sea, va a tener que, acá es como o sea, yo esperaría que fuera un renacentismo, Claro, eso, así como sería. un modelo renacentista, porque finalmente no te van a contratar solamente por saber una sola cosa, porque hay mucha gente que sabe solamente una cosa. Exacto. Y esa es como hace la generación, y eso genera un nivel de estrés no menor. Sí, Y yo creo que probablemente los alfa, porque fueron malamente criados, sobreexpuestos a tecnología, sobreexpuestos a pantalla, creo que o sea, el mayor logro que vamos a poder lograr los papás de los alfa es poder entrenarlos en autocuidado. sí. O sea, yo creo que el autocuidado va a ser como súper importante. Y creo que he visto el Tiene fenómeno que que, ser un ramo en el colegio, así como. o sea, es que van a tener que reconocer cuando el cuadro es externo o interno, van a tener que poder reconocer, por ejemplo, el burnout, creo que el burnout va a ser mucho más común en niños Sí. alfa, porque neurológicamente ya los tenemos como, Bueno, como predispuestos, ¿cachai? Para que tengan eso. Y me parece que también el feedback
que le van a tener. Hay que pensar que los alfas son los hijos de los millennials. Y los hijos de los millennials somos hijos del rigor, básicamente. O sea, somos muy culpógenos, ¿cachai? Onda súper trabajólicos, pero al mismo tiempo queremos el placer, pero al mismo tiempo estamos cansados, pero igual somos cumplidores y cumplimos porque en realidad tenemos culpa, y así. Estoy hablando de los o sea, de los early millennials, Claro. ¿cachai? Porque los late Sí, millennials son los que están agotados y cansados y ansiosos. totalmente. Y los centennials ya se dieron por vencidos. Claro. ¿Cachai? Entonces, Claro, como porque que los early tenemos algo de X que es entonces, por como esa eso cosa somos de del ser trabajo y la funcionales cuestión y y todo, rendidores, claro. ¿cachai? Pero los late millennials ya no tienen eso. Y los alfa, la verdad es que creo que los alfa, a menos de que se obsesionen con lo que están haciendo, le va a ser muy difícil lograr hacer esta consistencia, ¿cachai? Del trabajo, ya que sus cerebros van a estar adaptados a esta manera. Sí. Y bueno, el mundo que les va a tocar a los alfa va a ser un mundo uno, donde van a tener inteligencia artificial en el día a día. Eso es inteligencia artificial para poder salir a la escuela, inteligencia artificial como asistente, inteligencia artificial para poder manipular a tu casa, inteligencia artificial para poder elegir qué carrera y todo eso. O sea, va a ser realmente en el día a día y bueno, eso ya lo estamos viendo ahora, estamos viendo asistentes, Yo ¿cachai? uso Onda todos los call días GPT center. Chat ahora. O sea, claramente GPT Chat se va a meter en todo, o sea, ya los sitios web que estamos viendo están siendo generados por inteligencia artificial, los contenidos están siendo generados artificial, Los o videos de sea, YouTube. los videos de YouTube están siendo contenido artificial, o sea, vamos a estar viendo el día a día y eso es algo que va a ser parte de la realidad de el alfa, y el alfa va a ser probablemente de las primeras generaciones que va a tener colegas que son inteligencia artificial Sí. en su puesto de trabajo. No una herramienta, va a ser su colega. Por eso Es como, hola Ted. es que ya, o sea, imagínate que si ahora pasa, a mí me pasa cuando yo estoy trabajando con GPT y que es como que me manda una cuestión, una idea y yo le contesto, y recién hablé con alguien que Sí, le pasaba lo mismo y decía, oye, yo decía, oye, en realidad ya siento como que, sí, es lo como estoy que, conversando, bueno, ¿cachai? por algo se llama chat Imagínate GPT, si la lógica es es esa, es el como, colega, claro, ¿cachai? entonces es Como va a como, ser colega y va a ser una persona del equipo y le van a hacer como celebrar el claro, cumpleaños. yo creo que por eso hay que tener computadores como con O sea, ojos, ¿cachai? Donde el pueden alfa, escribir. creo que el alfa va a ser una de las primeras generaciones que va a trabajar constantemente con AI. El otro es que el nivel el alfa va a ser de las primeras generaciones donde vamos a tener el IoT de forma global. Claro, ¿Por qué? Por el 5G. Entonces, las grandes redes 5G que se instalan sí, posibilitan el IoT. El IoT significa que nosotros vamos a tener grandes capacidad de datos a tiempo real, ah, sensorización, eso significa que todo va a estar sensorizado y creo que los alfa van a ver un universo sensorizado. ¿Qué ahora, significa eso? Significa a nivel de gestión, es la automatización de la gestión del mundo. del mundo, O claro, sea, porque una vez que tenemos IoT conectado con 5G, bueno, claro. Claro, es chinga, y si se como diría. cumple, porque hoy día, por ejemplo, el tema de realidad virtual, Sí, las restricciones siguen siendo el costo de los aparatos y todo, pero cuando eso finalmente baje y todo el procesamiento sea en la nube y todo, por ejemplo, la realidad virtual me da esta gracia de ayudar a esta problemática, por ejemplo, de la sobreexposición. sí, Vas po, a poder ser quien quieras ser, vas a poder usar un avatar, vas a poder estar más protegido, se integran todas las cosas. Entonces, la realidad virtual empieza a tener más sentido. Hoy día hay gente sí, que dice, no, la realidad virtual, sí, la realidad virtual también no tiene mucho sentido para generaciones anteriores, sí. pero va teniendo, va cobrando cada vez más sentido. Tu avatar Entonces, te a mí, permite ser privado. exacto, por ejemplo. Claro, y te permite ser lo que tú quieres ser, ¿cachai? Sin un demasiado juicio. Y también considero que los alfa probablemente van a ser la generación de definitivamente marketplace de productos totalmente Sí. digitales. O sea, donde los assets digitales van a ser un tema porque efectivamente van a estar asociados con la identidad digital y la identidad digital yo creo que definitivamente va a ser un objeto que va a existir plenamente para conocer los alfa, porque no puedes tener assets digitales sin una identidad que los posea. Claro, y ahí sí Es va a aplicar como, el tema de la economía blockchain, pero no en el sí, sentido idiota de las sí, NFT sí, sí. inflados, sino que de que efectivamente va a ser la forma de hacer transacciones que va a facilitar el tema. Pero claro, una Sí. economía de objetos digitales de ¿Cachai? otra Porque a manera. veces van a ser una generación que ya tenían objetos digitales y ya tenían como su tenida en Fortnite, hasta cuando tenían 7. Entonces lo más natural es que tengan su tenida de Gucci, onda, cuando estén en Sí. realidad virtual. O sea, pero imagínate, por Entonces, ejemplo, o sea, Gabriel, que no debe estar viendo en este momento con cara de nos está tratando de viejo, pero que por supuesto que tiene sus toques alfa, pero por ejemplo, para mi cumpleaños, lo que me ofreció fue un entorno virtual. ¿Qué entorno virtual me gustaría para relajarme? Imagínate, yo está encuentro un regalo buenísimo. increíble, o sea, Sí. pero es como que me regalaron una casa, básicamente, Exacto, ¿cachai? es O regalo sea, de de casa. hecho, me he Sí, demorado en decirle cuál es el entorno que quiero, porque me lo quiero pensar, porque va a sí, ser un pues. lugar donde yo voy a meditar, pero imagínate, es Está como, buenísimo. antes no te pueden regalar una Sí, pues. casa, pero Sí, aquí me puede hacer un entorno en que voy a poder habitar. sí, O sea, es una cosa loca. sí, absolutamente. Y lo otro que van a experimentar los alfa a distintos niveles de generación es la masificación de ciertas tecnologías que a nosotros se nos hace mucho más lejana. Sí, Por ejemplo, materiales inteligentes,
definitivamente, porque los materiales, o sea, va a haber material inteligente en la ropa, partiendo, o sea, es como ya, así como de Claro. autotemperatura y todas esas cosas, ¿cachai? Como que se autolimpian. Y, Chris R. Sí, eso, por ejemplo, el otro día estaba viendo una serie que Definitivamente, la encontré muy divertida. modificación genética sí Claro, o sí. esta es una serie como Sí, futurista donde había una chica ya, que era genetista y sabía CRISPR. CRISPR, por si acaso, es una tecnología, esto es ya relativamente antiguo a esta sí, altura, pero es una tecnología, por decirlo muy fácil, que permite hackear los genes, donde básicamente se editan los genes como si fuera casi como un Word sí, y puedes cambiar ese tipo de cosas. Obviamente, ya esto sería como Gattaca, podría ser sí, gente rubia, no sé qué, en fin. La idea no es usarlo para eso, es como hay convenciones internacionales para que no se use para eso. Pero una serie la encontré muy buena porque yo decía, yo no imaginaba qué sería Chris R en el día a día. Y esta era una chica entonces que se hacía las plantas que quería. Entonces tenía un claro. poco de ficus con un poco de no sé qué, y la flor que tenía no sé qué forma. Es Entonces, como, claro, después puede tener quiero un una gato iguana que perro, ¿cachai? brille. Claro, una iguana que brille, exacto. Ese es como, Por supuesto que había un chico que obviamente, tenía un gato un gato que fluorescente, ¿cachai? brille, obvio. No me imagino lo contento que puede haber estado ese gato que les gusta estar escondidos Sí, y que brillando. brillan No sé si constantemente, sería una sí, buena cosa. sí. Y definitivamente las modificaciones genéticas van a ser, o sea, hace service y todo, y es porque, o sea, y es porque ya, o sea, y alfa, y yo creo, bueno, hay un límite que Que rompe rompe el el deseo. deseo. Bueno, se me acaba de caer el Algo carnet, nuevo pero que pasó. mal, Sí, mal. pero Y mal, así, no, y así, se cayó. no, Estamos y en el aparte piso que este 7. episodio estamos hablando de generaciones, güey. Claro, o sea, Horrible, nos no, fuimos mal, así mal, boomer. mal. No, que definitivamente, y se me fue el hilo, po. Se me fue el hilo. Lo que nos hace parecer más viejitos todavía, porque se nos va el Sí, hilo. así como, no, de las modificaciones genéticas, Hay es un el, límite. no, espérate, es el tema de órganos artificiales. Ah, sí. Donde cuando estamos hablando, estamos a 2023, son 7 años. Riñones artificiales, corazón artificial, cultivados, totalmente. O sea, ya se empezaron a producir, se están patentando los procesos, ya la medicina 3D ya existe impresión 3D con materiales quirúrgicos, se vienen los prosthetics, ¿cachai? Y los órganos, y se viene sí o sí. Sí. O sea, no hay ninguna razón, no hay ninguna, O absolutamente sea, razón, y claro, y y, modificación, o sea, no, y no estamos hablando modificación, solo de modificaciones un órgano corporales se echa a se perder, vienen, sino que no, estamos se vienen, hablando de los sí. cyborg, ¿cachai? Es Claro. como, Y no les va a parecer tan raro. claro. Entonces, esta va a ser una primera generación que ya vio Black Mirror, ¿cachai? Y Yo solo espero que David Cronenberg viva para verlo, para que sea feliz de que sí, ocurrió. sí, pero no le vamos a dar permiso creativo para que pueda hacer órganos, porque es como Sí van a o tener no. cola, ¿cachai? Sí, Sí, porque claro, siempre están haciendo claro. cosas que parecen como huesos de pollo, Sí, todo es ¿cachai? Pero horrible. no Sí, es sí, sí, horrible. sí, sí. Sí. Pero definitivamente modificaciones corporales, o sea, lo que es la tecnología, nanotecnología sí o sí en materiales, porque ya lo estamos viendo y ya definitivamente en 7 años ya se va a masificar. Y el tema de medicina genética, que es la medicina personalizada. Que Claro. eso también es algo que vamos a ver, que los alfa definitivamente van a experimentar y Que en su versión negativa vamos a tener también las drogas de diseño llevadas a un límite que las drogas de total. diseño están existiendo O sea, ya, que y ya están existen, pero saliendo. Sí. cada vez van a ser más de diseño. Que de hecho la misma razón de por qué puede existir medicina personalizada es la razón de por qué existen drogas de diseño. Exacto, Es como parte del mismo mix. claro. Eh, y, el, y me parece que, o sea, dentro de lo que nosotros hemos analizado de los alfa, la verdad es que lo más importante es que eh, logremos criar niños que sean básicamente felices. O sea, si uno tuviera que hacer cualquier distinción con respecto a ello, es como que sean niños felices y niños con buena retroalimentación, que sean, o sea, pensando en los estudios sociológicos con respecto a estos niños, son niños que se sienten extremadamente solos, son niños que van a tener redes sociales mucho más, o sea, redes sociales así como de apoyo mucho más chiquitos porque tienen familias más chiquitas y las familias se mueven y, eh, y eso. Entonces, en realidad acá es donde hay algo importante, o sea, si en este momento estás criando un alfa, lo que tienes que fijarte no es lo que aprenda, sino cómo lo aprende. Y si estás criando un alfa, tienes que pensar, o sea, es como, quiérelo, quiérela, abrázalo, acompáñalo. ¿Cachai? Porque eso es definitivamente lo que más van a necesitar, porque este mundo se viene súper tumultuoso, pero definitivamente tenemos toda la esperanza de que los alfas lo arreglen. Ojalá. O sea, definitivamente Sí,
Sí, claro, principales para poder totalmente, hacerlo. sí. O sea, todas las sospechas que hemos tenido con respecto de que la tecnología pueda resolver el hambre del mundo, que finalmente se pueda resolver los temas de agricultura, cambio climático, bla, bla, bla. Creemos que los alfa efectivamente pueden ser una generación que efectivamente van a tener las herramientas tecnológicas para poder hacerlo y para poder resolverlo. De hecho, lo pueden hacer con WordPress. Y lo pensé como... Todo se puede resolver con WordPress. Así que eso, les queremos dar muchísimas gracias siempre por acompañarnos en esta sexta edición, esta vez en VR, y vamos a subir este episodio en nuestro canal de YouTube de Automata, Authomata. Y si quieren escuchar sobre esta cosa y se quieren unir a nuestro camp, que vamos a tener un Tomorrow Camp desde marzo, desde Customer Experience, especialmente en formato 360, que es full inmersivo y que es súper conversacional y van a poder explorar espacios con nosotros en tiempo real o en diferido, y van a poder ver los contenidos después, así que se pueden unir y pueden revisar todo eso en www.thetomorrow.com. Sí. Y si quieren seguir estos episodios y encontrar todos los otros episodios en nuestro canal de YouTube, también estamos en Twitch, también estamos en TikTok, y por favor, recomiéndanos y suscríbanse a nuestro canal. Sí, o Sí, sea, hágale clic en la campanita y en todas la esas cosas, campanita por sí. ahí, que en Está en realidad, alguna como parte, estamos sí. 360, Sí, así que claro, sí. sí. Pero bueno, y eso, esperamos que esta generación le deseemos mucha suerte a los alfa, ojalá que crezca muy bien, ¿cachai? No se estresen demasiado, las redes sociales, todo el mundo piensa que está perfecto y bueno, nos despedimos mostrando a nuestras ovejas. Oiga, No, ah, nunca digas más, si puedes decir más. ah,